Santiago, por favor, hermanos. Santiago capítulo número 1. Y nada más, hermanos, recordarles que este sábado, hermanos, tenemos el club bíblico infantil. Hermanos, si usted se anotó con algo, se comprometió con algo, favor, hermanos, de traerlo, hermanos, para poder dar ese club. Y también, hermanos, que estemos al pendiente, hermanos, de estar aquí apoyando, hermanos. Es necesario predicar el evangelio. Cristo dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, hermanos, es necesario, es importante, gracias, hermanos, es necesario, es importante que vengamos a apoyar, hermanos, que vengamos a trabajar, a predicar, hermanos. Yo no voy a estar aquí, pero, hermanos, no es necesario que yo esté aquí para que usted vaya a predicar. Usted va a predicar porque usted ama al Señor, no porque yo se lo pida. Entonces, hermanos, por favor, vaya, apúntese con la hermana América. Va a ser el 27 de mayo, este sábado, a las 4 de la tarde. Va a ser la reunión, hermanos, y el lugar va a ser en el parque, encerrada del Parque de San Pedro número 4. Entonces, hermanos, para que estén atentos y se pongan de acuerdo con la hermana América. Santiago capítulo número 1, hermanos, por favor, vamos a leer versículo 19 al versículo número 27, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de Santiago. Tuvimos algunos cultos que la interrumpimos, algunos mensajes que Dios habló en nuestras vidas diferente manera, y ahora vamos, hermanos, a continuar con esta serie. Dice, hermanos, versículo número 19 al 27, vamos a leerlo todos juntos y después, hermanos, vamos a tener la oración para comenzar con este mensaje. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El tema que vamos a estar estudiando el día de hoy se llama hacedores de la palabra. La semana pasada vimos, hermanos, cómo debemos recibir la palabra. Dijimos que debemos recibir la palabra con prontitud para oír, con lentitud para hablar, con un corazón lleno de pureza, un corazón libre de inmundicia, y por último vimos que debemos de recibir la palabra de Dios con justicia. Ahora, hermanos, en esta mañana el apóstol Santiago, hermanos, nos enseña dos tipos de personas en cuestión de la palabra de Dios. Versículo número 22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El apóstol Santiago ahora nos enseña, hermanos, que qué debemos hacer nosotros cuando recibamos, cuando escuchamos, cuando leemos la palabra de Dios. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? Y queridos hermanos, déjenme introducir esto de una manera rápida antes de orar. Me temo, hermanos, que tristemente en las puertas de las iglesias mucha gente solamente son oidores, pero no son hacedores. Y entonces, hermanos, no es lo mismo ser oidor a ser hacedor. Los dos, tanto el hacedor como el oidor, escuchan. La diferencia es en la actitud y en el carácter de lo que hacen con la palabra que escuchan. Mi pregunta es: ¿qué hace usted con la palabra que escucha?
¿Qué hace usted cuando escucha por medio de la predicación, por medio de su lectura bíblica? ¿Qué hace usted con esa palabra? ¿Cómo la está desempeñando en su vida? Pero esto que vamos a ver en esta mañana es un reflejo claro y es una evidencia palpable y tangible de nuestra salvación. Una vez le escuché esto al hermano Esteban y se me quedó muy marcado en una de sus predicaciones. Dijo: no es posible que un cristiano que dice que es salvo no tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Y eso es una realidad y lo vamos a ver a través de este sermón. Padre, bendice tu palabra, Señor, en este día. Te pido que hables, Señor, a nuestros corazones, que ministres, Padre, nuestros corazones delante de ti, Señor. Que el Espíritu Santo tome el control, Padre, de nuestra vida. Señor Jesús, háblanos por favor a través de tu palabra y ayúdanos a ser hacedores de ella. Ayúdanos a servirte, a glorificarte, Señor, a honrarte. Te pido que quites del medio, Señor, a este hombre, sus pensamientos, mis emociones que estén guardadas, Señor, reservadas bajo la sombra de tu cruz, bajo la sombra de tu persona. Que sea la personalidad de la gracia de Cristo quien tome el control de esta mañana y no mis emociones, no mi estado anímico, no la forma en la que ahorita veo las cosas, sino que sea tu palabra solamente la que tome el control de mi corazón y de mi mente y de mi boca, para que tu palabra sea edificada, Señor, para que tu palabra llegue de la manera en la que tú la has inspirado, Señor, y que nada ni nadie pueda estorbar la obra que tú quieres hacer en esta mañana. Te pido todo esto, Padre, perdona todo pecado, tanto el mío como el de algún miembro de este lugar, para que tu presencia también pueda, Señor, manifestarse de una manera clara. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. En ese famoso sermón del monte que Cristo habló y lo vemos localizado, hermanos, en las escrituras. Cuando Cristo terminó de dar su sermón del monte, Él dio una conclusión grande y maravillosa en modo de parábola para ilustrarnos, hermanos, la clase de vida que una persona va a llevar cuando aplica, cuando obedece, cuando pone en práctica las enseñanzas que están en las escrituras. Acompáñeme a Mateo, por favor, capítulo 7, rápidamente, versículo 24 al 29. Quiero que usted y yo veamos la gran conclusión del sermón del monte. Cómo Cristo, hermanos, en modo de parábola, nos ilustra la bendición de aplicar, de obedecer, de escuchar su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos, y la tragedia y la maldición cuando nosotros oímos esas palabras pero las ignoramos o no hacemos caso de ellas. Dice el verso 24 al 29: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nota que Cristo dice: cualquiera que me oye y las, ¿qué, hermanos? Y las hace. Cristo menciona que aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no solo la escuchan, no solo oyen sus mandamientos, no solo participan de ellos. Dice: cualquiera que las oye y las practica, cualquiera que las oye y las obedece, cualquiera que las oye y las pone en marcha. Le voy a comparar a un hombre que es prudente, un hombre que tiene la capacidad de cavar o de edificar, gracias hermano, de edificar una casa, pero lo hace sobre la roca, sobre un cimiento fuerte. En el tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, obviamente no existían los pavimentos, no existían los asfaltos, mucho menos existían ciertos métodos de elementos de construcción que se usan hoy en día. Y la manera más fácil de mantener una casa o de sostener una casa era bajo el cimiento o el fundamento. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 dice que cualquiera que eche otro fundamento sobre el que ya está puesto, la obra de aquel va a ser pasada por fuego, y si no, va a ser derribada. El fundamento es importante.
importante en la obra de la construcción de esa época. Y Cristo dice que cualquiera que escucha su palabra y la obedece, la practica, la hace, es comparado a un hombre prudente, un hombre que edificó los cimientos de su casa, las bases de su casa, las bases de su matrimonio, las bases de su familia, las bases de su vida espiritual, las fundó en la roca, las fundó en lo fuerte, en lo eterno, en las promesas, en lo duradero. Y dice Cristo, esa casa no caerá, no habrá fracaso, no habrá derrumbe, no hay maldición. Esa casa está fundada en la roca. Pero el contraste, mire versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre simple, un hombre tonto, es traducido así, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cristo dice, pero cualquiera que escucha mi ley, cualquiera que oye mis palabras y no las practica, no las obedece, no se rige por ellas, entonces es un hombre tonto, un hombre que no tiene criterio, que no es inteligente, que no tiene capacidad mental para edificar una casa sobre la arena. ¿A quién se le puede ocurrir edificar una casa sobre la arena inestable, la arena que se puede hundir, que cuando llueve esa arena ya no tiene firmeza? Dice Cristo, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, entonces es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvias, ríos, vientos, y dice que esa casa cayó y fue grande su ruina. Hermanos, esa es la ruina que reciben aquellos que escuchan la palabra y no la hacen. Todos escuchamos la palabra de Dios. Dios nos da consejos, advertencias, reprensiones, ordenanzas, preceptos, mandamientos. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ellos? Hay tanta gente, hermanos, que se le da consejos de la palabra de Dios y dicen, sí, ya lo sé, pero es que sí, yo sé que estoy mal, yo sé que eso no está bien, pero es que saben que están mal. Sabemos lo que Dios pide de nosotros. Está como aquel persona que dijo, Señor, muéstrame si es tu voluntad que diezme y ofrende. ¿Tú qué crees, hermano? Señor, muéstrame si es tu voluntad que vaya y predique tu palabra. ¿Tú qué crees, hermano? A veces nos comportamos de esa manera, nos hacemos los desentendidos, creemos que no sabemos, cuando la Biblia es clara en ciertas ordenanzas y mandamientos. Ahora, la carta de Santiago hemos mencionado que tiene un tema, hermanos, general. Santiago quiere demostrar la fe verdadera con la fe religiosa o la fe falsa. Santiago está tratando de enseñar cómo se ve una fe verdadera. El libro de Santiago es un libro 100% práctico. No es tan teológico y doctrinal como Romanos o como otros libros, pero es 100% práctico. Y Santiago va a ser muy sencillo y muy breve en su forma de escribir esta carta. Y le va a enseñar a estas 12 tribus que están en la dispersión cómo se ve una fe verdadera de una fe falsa. Y dentro de ese tema, hermanos, ya vimos que la fe verdadera se goza en diversas pruebas. La fe verdadera resiste la tentación, pero también vimos la semana pasada que la fe verdadera tiene medios correctos de recibir la palabra. La recibe con pureza, escucha atentamente a ella, la recibe con mansedumbre, la recibe con templanza. Y ahora Santiago dice que una fe verdadera practica la palabra de Dios. Y Santiago nos habla de dos tipos de personas o de oyentes, dos tipos de creyentes. El primero es el que es hacedor de la palabra. El segundo es el oidor de la palabra. Y en tercer lugar, Santiago nos va a hablar de el resultado que da esa palabra. Entonces Santiago, hermano, nos va a hablar de estos dos oidores, el que la hace y el que solamente la oye. Y al último nos va a mencionar los efectos que la palabra de Dios hace y debe de hacer en la vida del creyente. Ahora, hermano, no olvidemos algo. Muchas veces en la iglesia hay religiosos no hacedores de la palabra. Un religioso es aquel que
tiene cierto involucramiento en ciertas liturgias o prácticas que hacen en la iglesia, pero en su corazón, en su vida diaria, su vida no es regida por la palabra de Dios. Conoce elementos, conoce algo de la Biblia, saben de la Biblia, se sientan y escuchan de la Biblia, pero no hacen práctica de ella. Esos son los religiosos. Santiago quiere enseñar cuál es la diferencia entre un religioso y un verdadero creyente. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, el hacedor de la palabra. Vamos a ver cómo se ve el hacedor de la palabra. Acompáñenme a Santiago, capítulo número 1, hermanos, versículo 1 en delante. Santiago, capítulo número 1, versículo 22. Mire cómo se ve el hacedor de la palabra. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago utiliza el verbo ser hacedores. Este verbo, hermanos, implica en su composición griega que es un mandamiento, no una sugerencia. Santiago va a enseñar esa evidencia de esa fe verdadera. Y la fe verdadera se caracteriza por la obediencia de las Escrituras. La obediencia de las Escrituras es el elemento que distingue la vida de un verdadero creyente de uno que es falso. Las formas del corazón en cómo escuchamos la palabra de Dios, la manera en la que escuchamos la palabra de Dios y el deseo y el anhelo de practicar con la palabra de Dios. Y quizá alguno de los que está aquí pudiera preguntarse: pero ¿no se supone que a eso asistimos en la iglesia? ¿No se supone que a eso vengo cada servicio, a poner en práctica lo que he escuchado? Eso debería de ser. Lamentablemente muchos son solamente oyentes, pero no hacedores. Ahora, Santiago utiliza el verbo sed. La forma gramatical de este verbo indica que es una persistencia en una acción. Esto se traduce como lleguen a ser, no por un determinado momento, no por un tiempo específico, sino que constantemente, diariamente debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Ahora, la palabra hacedores es una palabra muy interesante en griego. Viene de la raíz poeo, de donde viene la palabra poeta. Y la palabra hacer, hermanos, denotaba primeramente a un constructor o un artífice. Pero al estar ligada con la raíz poeio, se utilizaba en el griego clásico para describir a un autor, especialmente el poeta, que no solamente se quedaba con la creación de pensamientos, sino que los plasmaba de forma activa y de manera creativa a través de un papel. Por ejemplo, hermanos, no es lo mismo una persona que tiene que batallar durante algunos días o semanas en un conflicto armado, y otro es totalmente diferente a ser un soldado profesional. No es lo mismo venir y dar una clase una vez que ser un maestro profesional y hacerlo constantemente. La palabra hacedores significa que es alguien que practica o pone en práctica algo que ha escuchado o algo que ha realizado. En este caso, un poeta, por ejemplo, pone en su mente y en su corazón todas aquella serie de elementos gramaticales, pero no se ven plasmados hasta que los escribe y hasta que los redacta y hasta que de una forma creativa y activa los pone en práctica. Entonces, lo que Santiago está tratando de decir, hermanos, es que un hacedor de la palabra es aquel que pone en práctica todos los medios que Dios le ha dado para edificar esa obra. Y esa obra somos nosotros, hermanos. Somos esa obra en proceso. Entonces, un hacedor es aquel que pone en práctica lo que ha aprendido. No es un aprendiz solamente. No es alguien que solamente sabe lo que tiene que hacer. Es alguien que lo pone por obra. Es alguien que lo ejecuta, es alguien que lo practica, es alguien que lo desempeña y no lo hace una vez y no lo hace varias veces, lo hace siempre. Entonces Santiago nos habla de lo que es un cristiano, un hacedor, no de lo que hace solamente.
Hay personas cuya vida está dedicada no solo de aprender de la palabra de Dios, sino también a una continua y fiel obediencia a ella. El cristianismo, querido creyente, está marcado por una obediencia incondicional de las Escrituras. El creyente verdadero se rige por ella. El creyente verdadero toma la Biblia como su norma de fe y práctica. La obedece porque él entiende que este libro tiene autoridad de parte de Dios. No lo hace porque la religión le dice que lo haga. No lo hace porque el predicador le dice que lo haga. Lo hace porque entiende que la Biblia es la bendita palabra de Dios. Y él reconoce que al obedecer la Biblia está obedeciendo a Dios. Si hay alguien que nos dejó ejemplo, es el mismo Señor Jesucristo. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo dejó en claro que su labor terrenal estaba marcada por su obediencia al Padre. Mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 4, verso 31 al 34. Hermanos, dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y si el modelo de nuestra vida de obediencia tiene que ser Cristo, el mismo Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, el Verbo encarnado, tuvo que cumplir la voluntad del Padre. Fue obediente. Mira lo que dice Juan capítulo número 4, versículo 31 al 34. Dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que ¿qué, hermanos? Haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué? Y que acabe su obra. Para Jesús no había otra prioridad en este mundo. Ahora, Cristo no está enseñando aquí que no comas, sino que los discípulos veían como una prioridad alimentarse. Pero si estoy en el contexto de Juan 4, Jesús está en este momento hablando con la samaritana. La samaritana acaba de salir de la presencia del Señor a contarle a los demás que un hombre le ha encontrado su vida y le ha redactado su vida. Y ella pregunta: ¿no será este el Cristo? Y mientras la samaritana está en esta escena, los discípulos caminaron hacia el Señor, lo vieron con esta mujer y le dicen: oye, Señor, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Y Jesucristo dice: mi prioridad, mi pan, mi alimento, lo que para mí es más importante es que yo haga la voluntad de aquel que me ha enviado y que acabe lo que él me ha mandado a hacer. En Juan 5:30 Cristo dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aunque Jesús, hermanos, era Dios en esencia, aunque Jesús era ese Verbo encarnado, aquel que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, el apóstol Pablo nos muestra en Filipenses que Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el libro de Hebreos el autor añade de Cristo: y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si hay alguien que nos da ejemplo de obedecer, de ser hacedor de la palabra, de acatar las instrucciones de Dios, fue el mismo Señor Jesucristo. Aunque era Dios en esencia, dice que él renunció, él se vació, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una obediencia incondicional. Es una obediencia que no demanda tus argumentos. Es una obediencia que no te está pidiendo tu opinión. Es una obediencia que tiene que ser incondicional. No hay reservas para ella. Ahora, ¿cómo podemos definir la obediencia? La obediencia se define como una sumisión voluntaria ante las normas y leyes establecidas por una autoridad. Repito la definición: obediencia es una sumisión voluntaria, no forzada, hermanos.
Pablo dijo que él era siervo de Jesucristo en Romanos 1:1. La palabra doulos habla de un esclavo por voluntad. Alguien que obedece por gusto. Alguien que obedece porque él quiere obedecer, no porque lo obligan a obedecer. Esa es la obediencia que Dios demanda de nosotros. Cuando dice Santiago que seamos hacedores de la palabra, es que obedezcamos a las normas y las leyes que Dios ha establecido. Él es la autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es un mandato bajo la sumisión de aquel que Él es la autoridad. Dios es la autoridad. El Padre es la autoridad. Y no de un gobierno, no de un país, no de una ciudad. Él es el dueño de todo el universo. Ahora, Cristo entendía que el Padre era digno de tal obediencia. Y en esa humanidad Cristo se sometió, renunció a sus derechos como Dios, se despojó de sí mismo, no buscó su propia gloria, sino resaltar la gloria del Padre. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, no resaltamos nuestra propia mente, no resaltamos nuestros argumentos o criterios, resaltamos a aquel que nos dio esos mandamientos. Cuando la gente ve vuestras buenas obras, pueden glorificar al Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, la vida de nosotros como cristianos está marcada por un nuevo nacimiento, conocido como la regeneración. Y dentro de esa nueva vida que tenemos en Cristo, debe estar limitar sus pasos. El nuevo nacimiento sí da un nuevo corazón que desea obedecer la palabra. Y en esa regeneración dice el profeta Ezequiel en capítulo 36 versículo 26-27: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Cuando nosotros recibimos a Cristo en este trasplante de corazón, Dios hace que el creyente busque la obediencia con las fuerzas del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2:3 y dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Hermanos, un verdadero creyente obedece voluntariamente, incondicionalmente a la ley de Dios. Para él la ley de Dios no es pesada. Para él la ley de Dios no es aburrida. Para él la ley de Dios no es esclavitud. Para él la ley de Dios es una delicia. El verdadero cristiano no puede estar alejado de la obediencia de las escrituras. Para el cristiano, él ama las escrituras y él está dispuesto a obedecerlas, aunque humanamente hablando no le parezca bien o no le guste. Mire Salmo 119:97, lo que decía el salmista David. Salmo 119:97. Esto es lo que Santiago está tratando de mencionar. Un verdadero creyente es un hacedor de la palabra. Mire lo que dice Salmo 119, versículo 97. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es hecha. ¿Qué dice? Mi meditación. El salmista habla no de decir: oh, cuánto tengo que obedecer tu ley. No, dice: oh, cuánto amo, valoro, me deleito, anhelo tu ley. Ella es todo el día mi meditación. En el verso 40 de ese mismo capítulo dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame con tu justicia. Vea cómo usa el término: he anhelado, he deseado. En Salmos 19 versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Y en el versículo 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y son dulces más que la miel, que la que destila del panal. En este mismo capítulo, el 119, versículo 67, el salmista dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra.
La esencia del nuevo nacimiento es que ahora guardamos su palabra. Ahora en nosotros hay un deseo ferviente de obedecer su palabra. La pregunta es, ¿usted tiene anhelo de obedecer su palabra? ¿Usted ama la palabra de Dios? Me impacta, hermano, la vida de los israelitas en el tiempo de Esdras. Esdras estaba 3 partes del día leyendo la ley y 3 partes del día el pueblo estaba confesando pecados. Pero antes de que ellos confesaran pecados, esas 3 primeras partes del día, Esdras estaba simple y sencillamente leyendo la ley mosaica delante de todo el pueblo. Ellos estaban de pie, no estaban bajo una techumbre con clima, no estaban en asientos acolchonados. Estaban de pie ante el sol abrasador en una ciudad desértica, árido, tierra árida, escuchando la ley mosaica, leyendo la ley mosaica. Y cuando termina en esa primera tercera parte, la siguiente tercera parte del día, ¿sabes qué estaban haciendo en reacción a esa ley? Confesando sus pecados. Eso fue lo mismo que pasó con Josías. Ya vimos hace tiempo eso aquí en un domingo en la mañana. Josías, cuando escucha la ley de Dios a través de la voz de los que encontraron en ese libro, rasga sus vestiduras e inmediatamente va y destruye todos los ídolos. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Alguien que es hacedor de la palabra de Dios, cuando Dios habla, cuando Dios da un mandamiento, cuando Dios exhorta, cuando Dios nos advierte, Él inmediatamente desea ponerlo por obra. Responde a la palabra de Dios. Esta obediencia es el producto del amor por las Escrituras. Y este amor por las Escrituras vendrá, escuche bien, a medida que nosotros amemos al Señor. No vamos a obedecer al Señor por miedo a ser castigados. La obediencia que las Escrituras nos remarcan es voluntaria, pero la obediencia y el amor a la palabra son el resultado de nuestro amor por nuestro Señor. Cristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. En la versión de la Biblia de las Américas dice: el que, si ustedes verdaderamente me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora me gustó más esta versión por lo que dice: si ustedes verdaderamente me aman, van a guardar mis mandamientos. Causa efecto. Señor, te amo. Oh Señor, cuánto amo estar contigo. Pero usted no tiene ningún aprecio por las Escrituras. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese? Versículo 21, Jesús añade: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23 y 24 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si nota lo que dice Cristo, ¿cuál es la evidencia de que amamos al Señor? Si tú me obedeces, si tú obedeces mi palabra. Ay, pastor, es que la palabra de Dios es tan difícil. ¿Sabe cuál es lo peor de todo? Por eso vimos hace semanas atrás cuando Santiago dice: así que el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque empezamos, antes de oír, empezamos a justificar previamente por qué lo estoy haciendo. Antes de escuchar, es más, mira, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos justificar por qué no lo estoy haciendo, creyendo que cualquier razón es una razón válida para no hacerlo. Hermanos, eso se llama desobediencia. Eso fue exactamente lo mismo que hizo el rey Saúl. Dios le dijo: ve y hiere a Amalek, destruye todo, no dejes absolutamente nada, mata todo, mata todo. Amalek se rebeló contra mí, le dieron la espalda a mi pueblo, yo no quiero que te quedes con ellos. El día de la ira de Dios ha llegado. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Es que yo creo que Dios se va a agradar más de darle sacrificios, holocaustos y todas las riquezas de este pueblo a que yo los mate a todos. ¡Qué desperdicio! ¿Y sabe qué hizo Saúl? Empezó a argumentar o a creer que era mejor para darle a Dios. ¿Y sabes cómo le contesta Samuel? Como pecado de ídolos, como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación.
¿Qué quiere decir eso? Que Dios abomina y aborrece la idolatría y la adivinación. Entonces Dios, al mismo nivel que aborrece eso, está aborreciendo la desobediencia. Hermanos, aunque no adoremos a un ídolo de papel o de yeso, si estamos desobedeciendo, estamos cometiendo un gran pecado. Por eso Cristo claramente dijo: el que oye mi palabra y no las hace es un hombre imprudente, insensato, torpe, tonto, necio, que es capaz de edificar su casa sobre la arena. ¿A quién se le ocurre hacer semejante cosa? A lo largo de la vida cristiana, el apóstol Juan afirmaba lo siguiente: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El verbo guardamos está en el tiempo presente. Esto indica una obediencia continua a lo largo de la vida del creyente. Aquí está la perseverancia de los santos. Todos los que hemos nacido de nuevo vamos a perseguir la obediencia hasta el final. Ahora, el término mandamientos está en plural, indicando que la obediencia es a todo el espectro de los requerimientos divinos. En otras palabras, Cristo no admite una obediencia selectiva. Es obedecer todos y cada uno de los mandamientos de Dios. No son los que más me convienen, no son los que más me parecen bonitos, no son los que más me parecen agradables. Obedezco a todos los mandamientos de Dios. Cualquiera que ofendiere en un punto es culpable de todos. La obediencia, hermanos, no es selectiva. No puedo obedecer solamente los mandamientos que yo quiero obedecer. No puedo decir: yo ya estoy cumpliendo con el mandamiento de amar a mi mujer, pero no puedo cumplir con el mandamiento de ir y predicar el evangelio. Hermanos, yo quiero decirle algo. ¿Quién nos enseñó a nosotros? Ahorita voy a tocar ese tema con más detalle. ¿Quién nos enseñó a nosotros que el vivir o el estar en la gracia era sinónimo de que teníamos que desobedecer la ley de Dios? Cuando David dice: cuánto amo yo tu ley, el Nuevo Testamento no estaba revelado. ¿De qué ley se refiere el salmista David? ¿El Pentateuco? ¿Libros poéticos? Quizá en ese tiempo ya estaban las crónicas de los reyes, o algunas partes de ellas. Sobre todo el Pentateuco, que era lo que ya estaba completo. Imagínate qué interesante es. Dice: yo amo tus leyes, las leyes que vemos en el Pentateuco. ¿Cuánto más no vamos a amar que tenemos este libro completo, hermanos? Con todas y cada una de sus leyes. La gracia demanda del creyente obediencia completa a su palabra, no una obediencia selectiva. Es que estamos bajo la gracia, la ley está obsoleta. De ninguna manera, hermanos. La ley sigue vigente hasta hoy. Pero ¿por qué ya no sacrificamos animales? Porque la ley que fue la ley ceremonial fue cumplida en Cristo. Eso ya se cumplió, por eso ya no está vigente la ley ceremonial. Pero la ley moral: no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Esa ley moral está vigente, hermanos. Está vigente. Aquel que dijo: sed santos porque yo soy santo, está vigente. Y Pedro lo vuelve a remarcar en el Nuevo Testamento. La ley de Dios está vigente. No podemos obedecer a Dios como queremos. O lo vamos a obedecer completo, entonces se llama desobediencia. Pero un creyente genuino obedece. En contraste con el hacedor de la palabra, Santiago nos muestra que no debemos de ser solamente oidores. Mire Santiago capítulo 1, versículo 22 a 24. Ahora vamos a analizar al oidor de la palabra. ¿Qué caracteriza al oidor? Ya vimos lo que caracteriza al hacedor. Ahora vamos a ver qué caracteriza al oidor. Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra griega oidores, que se traduce como acróates,
se empleaba para referirse a quienes se sentaban pasivamente en un lugar y escuchaban a un cantante o a un orador. Hoy se puede emplear para los que participan como oyentes, ya sea en una clase de la universidad, a quienes se les exige que asistan y presumiblemente que escuchen, pero sin que se les pida ningún estudio adicional o alguna tarea por escrito o el hacer algún examen. Por ejemplo, en el sistema de educación existen, o bueno, en algunos seminarios, porque yo lo he visto, ¿vienes como oyente o como estudiante? No, solo como oyente. Un oyente solamente se sienta y escucha la clase, pero no está obligado a participar en las tareas, en la asistencia o en los proyectos para ganar una calificación. Él solamente está como oyente. Una vez Brian vino al seminario, al instituto, y le dijo: Brian, ¿cómo vienes, hijo? Dijo: yo vengo como oidor. Oyente. Él solamente viene como persona que escuchó y solamente duró, nomás le duró una vez el gusto de Brian. ¿No está Brian? Realmente un gusto, un día le duró, dijo, un día. Pero no estaba obligado a hacer tareas. Yo no tenía por qué imponerle o reprobarlo porque él venía como un oyente. Los oyentes son aquellos que sienten que no tienen ningún interés o compromiso con la conducta diaria que la palabra de Dios les demanda. No tienen un deseo de obedecerla. Solo escuchan. Solo oyen. Solo se alimentan, reciben, pero sienten que eso no es para ellos. Son selectivos. Argumentan. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo mostró que el pueblo de Israel no tenía una clara devoción por Él ni por su palabra. Mira lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 15. A esto es a lo que Santiago le va a llamar religiosos. A esto es a lo que Cristo condenó en la nación de Israel. Religiosos, solamente oyen, solamente saben, solamente han conocido en parte, pero en ellos no hay en su corazón ningún deseo de hacer suyas los mandamientos de Dios. Mira lo que dice Cristo de este grupo, Mateo 13:15. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El profeta Isaías, profetizando la condición del pueblo de Israel en aquellos días, Isaías escribió: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento que les ha sido enseñado. Esto es lo que caracteriza a los oidores. Saben, escuchan, practican la liturgia porque así se les enseñó, porque quizá toda su vida crecieron en la iglesia, pero en su corazón no tienen el más mínimo deseo de ponerla en práctica. No la aman, no la meditan, no la estudian, no la escudriñan, mucho menos la practican. Son aquellos a los cuales Cristo le dijo a los fariseos: hipócritas. Hipócritas. Porque un hipócrita finge ser lo que no es. Y al menos yo no sé, hermano, pero el hecho que usted está aquí en la iglesia, usted está fingiendo, usted mismo se está engañando creyendo que usted es algo que no es, si usted es solamente un oidor. En contraste con aquellos que son hacedores, los oidores solamente tienen oídos terrenales, pero no una disposición del corazón para poner por obra lo que las escrituras ordenan. Existen dentro de grupos cristianos aquellos que argumentan que la ley está, por llamarlo así, caducada, que nuestra forma de vivir está regida por gracia, pero que, hermanos, no podemos llamarle gracia al libertinaje y a la obediencia a medias. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Pablo dice: toda la escritura es útil. Y vuelvo a decir lo mismo: cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, el Nuevo Testamento no estaba revelado, no estaba terminado. ¿A qué se refiere Pablo con toda la escritura? Al Antiguo Testamento.
Entonces está abolida, está caducada. Estamos en la gracia y podemos vivir como se nos dé la gana. Que al cabo Dios ya no manda fuego como lo mandaba, no manda langostas como las mandó, no manda plagas como las mandó, porque estamos en la gracia. Vamos a vivir como se nos dé la gana. Ya no estamos obligados a vivir por medio de la ley de Dios. Estás equivocado, hermanos. De hecho, al haber nacido de nuevo, estamos más obligados a obedecer la ley de Dios, porque nosotros está ya puesta la capacidad para obedecerla. Es el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, hay otra ley en mis miembros, y esa otra ley en mis miembros está hablando de su naturaleza en Cristo. Por un lado tengo la ley que me evita querer hacer lo que no quiero, pero por otro lado está esa bendita ley en mis miembros: hacer lo que va en contra de mi carne, hacer lo que va en contra de lo que conocemos comúnmente. El fruto del Espíritu está en nosotros. Claro que el creyente hoy está más obligado que nunca a obedecer la palabra de Dios, no por la fuerza, sino porque la obediencia es el resultado, es el fruto de su vida nueva en Cristo. Por eso no puedo concebir que una persona que diga que es cristiano no tenga hambre, ni sed, ni mucho menos ganas de obedecer este bendito libro. Si estamos escuchando, hermanos, dice Pablo, es útil, provechoso. Toda la escritura es provechosa para enseñar, para instruir, para corregir cuando vamos mal, para amonestarnos, para enseñarnos, a fin de que seamos perfectos para toda buena obra, a fin de llegar a la plenitud, a la madurez, al verdadero cambio. Ahora, ¿hay oidores dentro de la iglesia? ¿Qué cree usted? ¿Hay oidores dentro de la iglesia? Lamentablemente sí los hay. Para muchos la iglesia es la representación de una religión, no de su identidad. Aquellos que han sido salvos por la fe en Cristo están identificados como la iglesia del Dios viviente, pero los oidores están marcados por su religiosidad. Por eso Cristo aseveró lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora notemos con detenimiento dos palabras claves que marcan la diferencia entre hacedor y oidor. Cristo dice que los que van a heredar el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre. Esto quiere decir que no es por obras la salvación. Cristo no está diciendo que el que cumple toda la Biblia va al cielo. Cristo está diciendo que la marca distintiva de aquellos que verdaderamente son hijos del reino de los cielos se distinguen porque obedecen la voluntad del Padre. Pero los oidores que dicen Señor, Señor, mira, en tu nombre hice, fui a la iglesia, prediqué, dice Cristo, apártense de mí, no los conozco. ¿Hacedores de qué? ¿De la verdad? No, de la maldad. Eran oidores. Por eso el término Señor, Señor era un término utilizado para denotar cercanía, con una relación íntima de que yo te conozco. Cuando una persona repetía el nombre de alguien dos veces, simbolizaba cercanía, comunión. Ellos dicen Señor, Señor, tú me conoces. Señor, yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros, yo iba a la iglesia, yo te servía. Señor, es que tú me conoces. Por eso Cristo les dice más abajo, nunca los conocí. Apártense de mí. ¿Cómo les llama? La misma palabra que utiliza Santiago: hacedores, practicantes, poniendo en manifiesto de una manera activa las obras. ¿Pero cuáles obras? Dice, ¿hacedores de qué? Maldad. Oyeron, me conocieron, escucharon, conocieron la ley, la oyeron, supieron del Espíritu Santo, pero nunca dejaron de hacer lo malo. Solo fueron oidores, no hacedores. Entonces, ¿qué quieres decir, pastor? Que los oidores no son hijos de Dios. Ahora, ¿hay en la iglesia oidores que son salvos? ¿Qué cree usted?
¿En la iglesia hay oidores salvos? No hay oidores salvos. Hay cristianos desobedientes. Pero que así con su misma desobediencia el Señor tiene que practicar con ellos disciplina por su desobediencia. Hermanos, los oidores se rigen por una vida lejos de la obediencia hacia el Señor. Ellos escuchan con regularidad la predicación de la palabra, dicen creer en ella, analizan correctamente con los demás miembros, pero el corazón de ellos está carente de la gracia salvadora y transformadora de Dios. Están lejos. El carácter de los hombres se va a evidenciar primordialmente por la conducta. Con el paso de tiempo, hermanos, la conducta siempre va a ser una prueba confiable de que la persona interior es verdaderamente salva. Es el carácter genuino de un creyente. Por eso Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los higos o uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. En otra porción Cristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La conducta va a ser moldeable a medida de que obedezcamos o no la palabra de Dios. Es la conducta la que define nuestra obediencia. Yo puedo decir que estoy obedeciendo a la Biblia. Escúcheme bien, yo puedo decir que soy obediente a la palabra de Dios, pero si la Biblia me dice que debo de amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia y yo hago lo contrario, ¿seré obediente? Si una persona de aquí está en su trabajo y le gusta estafar y le gusta ser transero, ¿se está siendo obediente? Si la escritura dice que amémonos los unos a los otros y usted tiene espíritu de amargura y resentimiento, ¿usted está siendo obediente? Por supuesto que no. Su conducta se va a notar esa desobediencia u obediencia. Y la conducta, hermanos, es la prueba infalible de lo que verdaderamente nosotros somos. Son nuestras acciones las que nos terminan definiendo, no nuestras palabras. Cristo dijo, añadió: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Vea lo que Cristo le dice a este grupo: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Cómo podemos decirle a Dios que es nuestro Padre si no hacemos lo que Él dice? Más bien pregunte la verdad si Dios es su Padre. Porque si Dios fuera su Padre, ciertamente usted lo obedecería. Usted no tendría la mujer que tiene, hablando si está en adulterio. Usted no tendría el carácter que tiene. Usted no haría lo que hace a escondidas si Dios fuera su Padre. Duro, duro, pero es la realidad. Es una prueba intangible, es una marca imborrable. Como los billetes tienen una huella que no se puede imitar para definir autenticidad. Es una marca, es un sello que solamente el Banco de México puede poner. El Banco de los Cielos pudo poner un sello en nosotros. No solo el Espíritu Santo de la promesa, sino una conducta que lleva a obedecer la palabra de Dios. Si usted no es obediente, usted no puede llamarle a Dios Padre, porque quizá a lo mejor ni es su Padre y usted no lo sabe. ¿Por qué dice que no lo sé? Vea lo que dice Santiago, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El oidor se puede confundir pensando que es alguien que no es. Y no hay nada más horrible, que el autoengaño. Que tú dices ser alguien que tú sabes que no eres. Tú puedes ir por la vida alardeando que eres un buen marido, pero los hechos que despliegas van a revelar lo que tú verdaderamente eres. Santiago dice: no sean oidores engañándose a ustedes mismos. Usa la palabra
paralogizomai en griego, hablando de engañados, y esta palabra se utiliza para razonar fuera de, y por lo tanto se refiere a una apreciación o un razonamiento erróneo, y muchas veces esta palabra implica la idea de un falso razonamiento deliberado con el propósito de engañar. Lo que Santiago dice es: mira, si tú solamente eres un oidor, no te engañes. No te engañes. Los verdaderos cristianos son hacedores. Los falsos, los religiosos, solamente los que gustan de venir por pura religiosidad, por cualquier otra forma o otra razón, se están engañando a sí mismos, son ilusos. Cualquier respuesta al evangelio que no incluya obediencia, hermanos, es engaño a sí mismo. Si una profesión de fe en Cristo no da por resultado una vida transformada, que sienta hambre y sed de la palabra de Dios y que desea obedecer esa palabra, profesar es solo eso, una simple profesión. Y lo hemos visto y lo he predicado muchas veces nos confundimos porque hicimos una profesión de fe, pero nunca ha habido una vida transformada. Y entonces yo pregunto, ¿fue una profesión falsa de fe? ¿O entonces Dios está mintiendo? Hace tiempo visité una persona que jamás ha venido a la iglesia desde que yo estoy aquí. Venía antes, pero jamás ha venido desde que yo estoy aquí. Creo que una vez nada más pisó la iglesia. Y yo le pregunté a él: ¿usted está seguro de que usted verdaderamente ha nacido de nuevo? Y él me dijo: sí, yo hice mi profesión de fe en Cristo, yo hice mi oración de fe. Y yo le preguntaba: ¿y por qué no tiene hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Por qué entonces usted no ha dejado ese vicio que lo tiene consumido? ¿Por qué entonces usted sigue siendo un maldiciente y borracho y dando un espectáculo aquí a sus vecinos? ¿Por qué entonces usted sigue maltratando a su esposa? ¿Por qué entonces usted sigue haciendo cosas que no son correctas? ¿Por qué sigues estafando a la gente? Hermanos, no hay respuestas para esa clase de argumentos, porque una profesión es solamente eso, una oración, son palabras. Yo puedo tomar a todos los niños de una clase y decirles: repite conmigo esta oración, y la van a hacer. Pero si no entendieron el evangelio, si no hubo un arrepentimiento en ellos, no va a haber una transformación en sus vidas, solo se quedó en una simple profesión de fe. Lo que un católico hace cuando agarra un rosario y empieza con los rezos, se convierte en un Padre Nuestro repetitivo. Ahora Santiago utiliza una ilustración para hacernos entender esto. Utiliza la ilustración del espejo. Mira versículo 23 en delante, ya estamos concluyendo. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra considerar, kataneo, en griego, hermanos, habla de una consideración cuidadosa y meticulosa de lo que se está mirando. El espejo que Santiago habla no es un espejo de cristal como usted conoce o tiene en casa. Son espejos que se hacían de latón o de bronce muy bruñidos, y que aunque una persona rica podía llegar a comprar uno de plata o de oro, esos espejos costosos eran primitivos. Esos espejos no tenían una visibilidad clara de la silueta o de la cara, del cuerpo de una persona. Tenían que ponerlos en ciertas iluminaciones para que pudieras dar un reflejo más o menos. Por eso Pablo utiliza esta misma ilustración para decir que nosotros, mirando como a cara descubierta por un espejo, un día veremos la transformación completa de gloria en gloria. Es decir, ahorita miramos más o menos, no se alcanza a percibir tal cual, pero llegará un momento en el que se perciba mejor. Ahora, verse en esos espejos, si tú llegabas y te veías en un espejo primitivo como esos, no había una visibilidad clara de tu rostro o de las imperfecciones, una silueta tal vez. Imagínate aquellos que iban deprisa al trabajo: voy tarde, me veo rápido, y no, pues ya rápido, así mero y me voy. Santiago dice: imagínate aquel que oye la palabra y no la hace. Es como este hombre que va, ve el espejo y se va inmediatamente y le dice: ah, caray, no me di cuenta que traía este elemento de más, no me quité esto o me dejé esto, o tengo aquella imperfección. Para verte muy bien en un espejo antiguo tenías que mirar meticulosamente ese espejo y estar analizando muy bien para poder distinguir las imperfecciones.
Lo que Santiago está tratando de escribir aquí es el olvido. Cuando alguien escucha la palabra y no la hace, es un hombre que olvida las cosas importantes, y no las olvida porque tenga amnesia o Alzheimer. Las olvida porque no le interesan, no las toma en cuenta porque para él no son importantes, para él no hay nada relevante en ello. Escucha la palabra de Dios pero no le pone interés, su corazón está distraído, su mente está perdida, su corazón está lejano. Están sentados en la banca, están con sus oídos abiertos, quizá tus ojos están abiertos, pero tu corazón y tu mente no están aquí. Y cuando Dios te muestra por medio de su palabra tus imperfecciones, no las alcanzas a ver, no las tomas en cuenta. Es alguien que se engaña a sí mismo. Y entonces, hermanos, escúchame, en vez de verte en un espejo real, ver tus verdaderas imperfecciones. Hermanos, la Biblia es nuestro espejo, hermanos. Alguien dijo, no sé si fue Calvino, quien dijo de Romanos 1, por ejemplo, cuando habla de todos los pecados del hombre, dice que esto es como la examinación del hombre. Un predicador contemporáneo dijo, este es el rayos X, el escáner del hombre. Hermanos, la Biblia claramente es el espejo que revela mis imperfecciones. Cada vez que vamos a este libro vamos a encontrar algo que necesitamos cambiar diariamente. Cada vez que vamos a este libro vamos a ver que en algo hemos fallado. Cada vez que vamos a este libro vamos a ver lo que me necesito para seguir creciendo y ser perfecto. Este libro me dice cómo debe de ser una vida cristiana modelo. Pero muchos son como este oidor olvidadizo. Los oidores solamente se ven no en el espejo de la realidad. Van a una tienda y compran los espejos de feria. ¿Alguien conoce los espejos de feria o ha ido a ver los espejos de feria o en la tele? Los espejos de feria son espejos que distorsionan la imagen o la realidad de tu cuerpo. Hay una que le llaman la carpa del espejo. Entra a las personas y tú ves en ese espejo y te hace ver más chaparro, te hace ver más alto, te hace ver delgado, te hace ver robusto. Imagínate los que ya son, te hace ver robusto, te hace ver delgado, te hace ver de muchas formas. Es un espejo que no te revela la realidad de tu cuerpo, de tu cuerpo corporal. Es chistoso porque te hace ver de diferentes maneras. Muchos creyentes o muchos oidores, más bien no llamarle creyentes, muchos oidores se ven en el espejo de feria. Solamente ven lo que quieren ver. Creen que son lo que no son. El espejo les dice que son. Ese espejo de feria les dice algo que no son y ellos lo creen. Pero cuando se ven en el verdadero espejo se van a dar cuenta de sus verdaderas imperfecciones. Imagínate qué absurdo es que un hombre gordo entre a un espejo de feria y se vea delgado y salga y diga, soy bien delgado, míreme qué esbelto soy. La gente se va a burlar de él. Imagínate un hombre chaparro diciendo, mira qué alto soy porque el espejo me mostró alto. Y la gente se va a burlar de él porque va a haber una realidad física. Muchos entran a ese espejo falso de su autoengaño y dicen, mira, soy cristiano. Y su comportamiento, su conducta y sus prácticas son todo lo contrario. Por eso dice Santiago, el oidor es como aquel que va a un espejo y luego se olvida cómo era. No ha entendido quién es. Versículo 25, ve el contraste, la diferencia entre el oidor y el hacedor. Y con esto vamos a cerrar. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hace hacedor de la palabra. Este será bienaventurado. ¿En qué, hermanos? Todo lo que hace, el que mira atentamente, el que sí se contempla en el espejo verdadero, el que mira en la ley de Dios, el que mira en esta ley que nos trajo libertad, persevera en ella, la obedece, no oye y se le olvida, no la menosprecia, le toma mucha importancia, es afectado por ella y cuando la practica, este será bienaventurado en lo que hace. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, pastor, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué será? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora Santiago concluye diciendo que la palabra de Dios al que la obedece le trae un resultado maravilloso.
Versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que, hermanos, no importa qué tantas obras, liturgias, obras, caridad hagas, si las evidencias de tu conducta son contrarias a la palabra de Dios, la religión del tal es vana. No voy a ir por tiempo. En Romanos 2, Pablo le habla fuertemente a los judíos que se jactaban de la ley. Dice: tú que te jactas de tener conocimiento de la ley, tú que dices que no se ha de hurtar y hurtas, tú que dices que no se ha de engañar, engañas. Hermanos, podemos decir que somos cristianos, podemos argumentar que damos mucho dinero a la iglesia, podemos decir que trabajamos demasiado en la iglesia, pero si tu conducta, si tu carácter, si tu matrimonio, si tu vida no denota el evangelio modelado, la religión del tal es vana, vacía, inservible, infructífera. Eres uno más del montón. Y eso era lo que eran los fariseos. Parloteaban tanto de conocer la ley, pero sus obras denotaban lo miserables que eran, y Cristo los avergonzó. Generación de víboras, hipócritas, limpia primero lo de adentro del vaso para que puedas ver bien. Yo conozco tanta gente que habla mucho. Hermanos, mira, ¿conocen la Biblia? No, yo estudié en un seminario y me lo han presumido, y no lo dudo, y saben mucho, pero están en adulterio. Oh, pastor, así no se hacen las cosas, se deben de hacer de esta manera. Una vez llegó uno y me confrontó de esa manera y me dijo: no, pastor, es que usted está mal, no debe de hacerse así, la Biblia dice que... Le dije: hermano, ¿qué será más importante? ¿Que yo cambie esto que tú crees que está mal, o que dejes a la otra mujer con la que estás? ¿Qué crees que le agrade más a Dios? Hay personas que conocen demasiado la Biblia, pero tienen una actitud deplorable. Dice que el que no refrena su lengua, vamos a verlo en el capítulo 3 más adelante, tenían problemas con su manera de hablar. Y no hablo de groserías. La lengua no solamente es para groserías. Ahí con esta podemos destruir a una persona sin necesidad de groserías. Lo veremos después. A lo que me refiero es lo siguiente, hermanos: ¿de qué nos sirve, de qué te sirve esta religiosidad si no eres hacedor de este libro y tu conducta no cambia? Es más, siento que tú estás perdiendo el tiempo en esta mañana. Te estás perdiendo tu tiempo. Si usted no vino aquí para practicar la palabra de Dios, no mi palabra, las escrituras, usted está perdiendo aquí su tiempo. Pero está perdiendo 2 horas de su tiempo. Si nada más te vas a venir a dormir aquí, estás perdiendo tu tiempo. Mejor me quedo en mi casa a dormir en mi colchón. ¿Para qué venir a dormirme aquí? ¿Para qué venir a dar lástima aquí? Perdón, hermanos, pero eso es lo que dan lástima. Discúlpenme la palabra, pero dan lástima, porque teniendo la palabra de Dios, teniendo el remedio para nuestros problemas, nos gusta vivir así, en esa condición deplorable. Así quédese entonces, pero no venga a dar lástima. Si realmente yo quiero que Dios cambie mi vida, yo voy a poner en práctica este libro, porque aquí están las promesas. Pero andamos a llore y llore, mi vida no cambia, es una vida miserable, bla, bla, bla. Y vienen y se duermen, no escuchan, les das un consejo, no lo quieren. Entonces nada más lo único que hacen es andar por la calle deambulando lástima, andar caminando con bandera de pobrecito de mí. Le das la solución y no la quieren. La religión del tal es vana. Versículo 17 termina, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, Santiago dice: la verdadera religión, aquel que cumple y obedece la palabra, su actitud, su conducta, su comportamiento son de tal manera que al Padre le agraden. Y aquí menciona una serie de cosas que la iglesia hacía: visitar a la viuda, a los huérfanos y apartarse del mundo. Cristo dijo a la nación de Israel, a los fariseos: misericordia quiero, no sacrificio. La verdadera religión, si lo podemos llamar de esa manera, no es el que te vengas a sentar aquí bien vestido y bien adornado, ni que vengas aquí a darnos las migajas de tu canto.
La verdadera religión es que tu vida verdaderamente cambie. Allá afuera hay más de 7,000 iglesias en toda la ciudad de diferentes denominaciones. Al menos lo que dijeron el año pasado los del gobierno de organización de religiones, que hay más de 7,000 iglesias aquí con registro, sin contar las que no tienen, de todas las denominaciones. Si tu vida y la mía está aquí, y míreme acá, hermanos, si tu vida y la mía están aquí escuchando la palabra de Dios y seguimos siendo los mismos que allá afuera, no sirve absolutamente para nada. Para nada. La verdadera religión es un cambio de vida y en actitudes. Un verdadero cristiano se distingue en cómo maneja, en cómo habla, en cómo trata a su familia, en cómo va en el trabajo, en cómo se relaciona en la iglesia, en todas las áreas de su vida. Por eso Cristo dijo: ustedes son la sal, ustedes son la luz. Y una ciudad asentada sobre un monte, mira, no se puede esconder, no se esconde, no pasa desapercibido, se ve, huele. Si usted solamente está aquí sentado y va a terminar saliendo de este auditorio y va a seguir viviendo la misma vida que sigue viviendo, sin arrepentimiento, sin cambio de vida, usted está perdiendo el tiempo. Usted solo es un religioso. Usted es un católico más, nada más que aquí no comulga, nada más que yo no uso sotana, nada más cuando bautizo, y no tengo el coquito atrás, no tengo un Cristo colgado, pero es un católico más usted, que no hace la diferencia. Viene, comulgan, rezan, se persignan, salen y siguen igual. El Señor quiere verdaderos hacedores. La iglesia verdadera tiene que resurgir. Y cuando hablo de la iglesia verdadera, no estoy hablando de todos ustedes, estoy hablando de los escogidos que están entre ustedes, o si tú eres uno de ellos. Puestos de pie, vamos a orar.